En este tutorial vamos a revisar cómo construir un modelo de regresión logística con un propósito que sería clasificar calificaciones de estudiantes, puntualmente de niños. Vamos a hacer alguna adaptación de los ciclos más comunes para hacer procesos de minería de datos, inspirados por ejemplo en CRISDM, que tiene varias etapas, pero que acá nos vamos a hacer eco en estas principalmente. Comprender a los datos, prepararlos, modelarlos y finalmente evaluarlos. El software utilizado va a ser Orange Data Mining, con algunos de los widgets principales que tiene para hacer este tipo de ejercicios. Bueno, sin más, vamos a empezar. Y para ello he seleccionado previamente un dataset que se trata de calificaciones. Este enlace va a estar disponible allí en la descripción, pero también lo puedes buscar directamente, ¿no? Con este título en Kaggle. En Kaggle. Bueno, en todo caso, vamos a descargar los datos y a empezar el proceso de construcción del modelo. Los descargamos desde este icono de descarga que nos proporciona Kaggle. Yo ya los tengo descargados, pero solo estoy indicando el proceso. Lo tengo listo para el modelado con regresión logística. Bueno, lo descargamos y abrimos Orange. Construimos un nuevo modelo. Este video también requiere de que tengas un conocimiento básico del software, aunque iré explicando las cosas más relevantes para esto, ¿no? Y una de las más relevantes es entender cómo está organizado el software Orange. En este caso está organizado por widgets, que es la forma como los creadores les llaman a cada uno de estos iconos o herramientas que disponemos por acá. Y estos están organizados, por ejemplo, por datos, que si quieres verlo análogamente serían los widgets que te ayudan a comprender los datos, a preparar los datos, a traer los datos propiamente. Luego está una sección de transformación donde van a encontrar algunos widgets que sirven para la preparación y para la limpieza de los datos, crear nuevas columnas, crear nuevas filas, crear clases, unir datos a nivel de columnas, unir datos a nivel de filas, seleccionar por ejemplo datos de acuerdo a algún atributo o índice, etcétera, etcétera. Y algunas funciones agregadas que son típicas de las etapas de transformación. Y también hay cosas más específicas como por ejemplo hacer tareas de preprocesado que tendrían que ver con la numerización, con la discretización de atributos. Luego también tenemos la sección de visualización, que sería pues una sección que tiene widgets necesarios para comprender a los datos, pero también para explorar a los datos después de haberlos transformado. Entre esas tenemos gráficos, por ejemplo, de violín, de distribución, los diagramas de dispersión, los diagramas de línea que son útiles para datos numéricos, los diagramas de barra y algunos otros que ustedes pueden observar aquí. Algunos se pueden utilizar directamente con nuestros datos y otros, por ejemplo, están relacionados con un uso combinado con algún modelo. Por ejemplo, este visor de árboles está relacionado con el uso de un árbol de decisión, es decir, primero utilizamos un widget que genere un árbol y con este widget lo visualizaríamos. Por eso aquí tenemos que este recibe como entrada un modelo, en este caso un tree, y como salida pues los datos, que en este caso serían visuales. Por acá tenemos la sección de modelado que incluye aparentemente pocos widgets, pero es que en realidad dentro de estos widgets están agrupados a veces algunos modelos. Por ejemplo, en este modelo de déjame ver de cuál, del gradiente Boston, se incorporan algunos modelos. Se incorporan, por ejemplo, modelos como CatBoss, se incorporan modelos como el gradiente Boston extremo, el gradiente Boston combinado con Random Forest y así. Bueno, también tenemos a Random Forest, la regresión logística, la regresión lineal, a AdaBoss, que también es un método de ensemble de los más antiguos que existen, entre otros. Y acá tenemos los widgets que son orientados para la evaluación. El más popular es el Test and Score, que nos permite evaluar las métricas para los modelos de clasificación, pero también para los modelos de regresión. La matriz de confusión, que trabaja junto con el Test and Score y es un clasificador o es más bien un visualizador de las clasificaciones realizadas, valga la redundancia, por los modelos de clasificación. Por acá tenemos una sección dedicada a los modelos, pero a los modelos no supervisados, como por ejemplo lo sería el clustering jerárquico, como lo sería el agrupamiento con K-medias o K-means, y algo otras variantes de estos modelos, de estos algoritmos como DBSCAN, que en este caso también es un modelo de agrupamiento. Por acá la herramienta nos permite personalizar al software descargando algunos complementos. Yo he descargado, por ejemplo, estos de análisis de imágenes que nos permiten pues reconocer imágenes con base en algunos modelos bastante conocidos. Esta sección de asociación
que tiene, por ejemplo, cómo generar reglas de asociación y conjunto de datos frecuentes o ítems frecuentes que son útiles para el modelado descriptivo de los datos. Por acá esto yo también los he descargado. Esto es útil para, bueno, se dice educativos, pero en realidad son de uso general. Tenemos algunos modelos de regresión y algunos visualizadores, como por ejemplo este gráfico de pastel que inicialmente no es incorporado entre los widgets de visualización de Orange. Por acá tengo otros que por ejemplo son estos de Explain, que están basados en la teoría de chat, en las teorías de chat values, que a su vez se basa en la teoría de videojuegos y que incluye algunos widgets que sirven para explicar la importancia de las características en los modelos de clasificación o regresión, es decir, la importancia de las características en cuanto a la decisión o en cuanto a la regresión que se hayan hecho con algunos modelos. Es muy importante más que todo para los modelos que son un poco más de caja negra, es decir, que son naturalmente menos interpretables. Una regresión logística es muy interpretable, una regresión lineal también, un árbol de decisión también, pero existen algoritmos como por ejemplo una red neuronal que son algoritmos de caja negra. Son complejos, uno puede interpretar bien los resultados pero no entender cómo que de dónde vienen, y lo que hacen estas librerías de Explain es justamente explicarte la importancia de las características para tomar la decisión de clasificar o hacer alguna regresión por parte de modelos de este tipo. Geo, bueno, en este caso es para manejar datos de información geográfica, mapas y todo aquello. Todos estos se pueden instalar desde la sección de complementos que vemos por acá. Por acá me dice que para instalarlo ejecute ahora como administrador. Solo lo voy a hacer nada más para que vean cuáles son algunas de las cosas adicionales que se pueden incorporar ahora. Recomendación, ejecutar Orange como administrador antes de hacer este proceso. Y bueno, dicho eso, vamos a continuar. Primero vamos a describir un poco a los datos. Yo ya los tengo previamente seleccionados y vamos a manejar este dataset de rendimiento académico de estudiante que está disponible en Kaggle. Ya lo descargué como vemos. Pues este dataset es relativamente pequeño, tiene 72.04 KB, pero allí como vemos tiene 1000 filas y 8 columnas. Para hablar un poco de las columnas, pues son las siguientes: el género de los alumnos, porque estamos hablando de rendimiento académico de los alumnos, la raza o etnia, para lo cual los autores del dataset lo han creado pues en 5 categorías: A, B, C, D, I, E, el nivel de educación de los papás, bajo la premisa de que este nivel de educación influye probablemente en el rendimiento de los niños por algún tipo de conducta de los papás, el lunch, que en este caso es si es que cómo ha comido antes de rendir un test, si ha tomado un desayuno estándar o un desayuno reducido, si es que ha completado o no un curso de preparación antes de dar los test, y los test son de tres tipos: de matemáticas, de lectura y de escritura. Y bueno, esto te ayuda, entre otras cosas, a comprender el rol de los padres en el rendimiento de los estudiantes, entre otras cosas que a criterio de los autores están aquí documentadas, ¿no? Luego ya tenemos un poco más de detalles de los posibles valores, pero esto ya lo continuamos explorando con Orange. Llegados acá, utilizamos el widget file. Es el widget más popular para cargar los datos. Como les decía, yo ya tengo previamente cargados los datos aquí en mi carpeta. Los voy a seleccionar nuevamente. Son 1000 instancias, 8 features o características de entrada. No hay datos por resolver a nivel de valores perdidos o nulos. No hay un target claro tampoco, no está definido. No hay atributos de tipo meta. Bueno, acá tenemos una muy breve descripción de los valores más comunes por cada uno de los campos, y de pronto también inmediatamente revisar que necesitamos crear un atributo de target porque vamos a hacer una tarea de clasificación, la cual puede, por ejemplo, venir a partir de las calificaciones que nos entrega el dataset, que son las calificaciones de matemática, de lectura y de escritura. Entonces, vamos a hacer algo inspirado en ClickCM, que sería, por ejemplo, tener una información de los datos, lo cual se consigue con un widget que en Orange está disponible con el nombre de DataInfo, que es este que estoy viendo acá, pero que también lo puedo seleccionar directamente, ¿no? Desde el lienzo o el canvas de Orange. 1000 filas, 8 columnas, como ya lo sabíamos, 5 categóricas y 3 numéricas.
Otro detalle como para ir reconociendo los datos es, por ejemplo, el Data Table, otro widget, porque nos permite visualizar la información como que si, por ejemplo, fuese una tabla de Excel, ¿no? Y ahí tenemos los datos de los alumnos, por ejemplo, esta primera niña es de género femenino, de una raza del grupo B, sus papás llegaron hasta el bachillerato, su almuerzo que tomó antes de los test fue estándar, no tomó un curso de preparación para los cursos y obtuvo una calificación de 72 en matemáticas, 72 en lectura y 74 en escritura. Hay que decir que las notas mínimas máximas en este caso de este dataset son entre 0 y 100. Pero más que decirlo, lo podemos explorar. Para eso tenemos otro widget que nos proporciona Orange y que es el widget de Feature Statistics, que como vemos se encuentra en la sección de datos, ¿no? Que lo tenemos. Y listo. Este widget, entre otras cosas, nos permite obtener una estadística descriptiva básica. Por ejemplo, para los valores numéricos nos entregará el promedio, para los valores de texto nos entregaría la moda, la mediana, la dispersión o desviación estándar, pero lo que acá nos trae es este detalle de los mínimos y los máximos de las calificaciones. Bueno, de matemáticas tenemos la calificación mínima de 0, de escritura 10 y de lectura 17, la máxima de 100. Esto nos hace intuir que las notas mínimas y máximas son de 0 a 100. Y también otro asunto por observar es que los valores vacíos son 0 en todos los casos. Eso significa que no hay que hacer un proceso acá en Orange para poder resolver valores vacíos, aunque simularemos que cómo trabajar en el caso de que los tuviésemos, ¿no? Bueno, de hecho me voy a detener un momento allí para simular que tenemos datos que están perdidos o faltantes y para eso utilizamos el widget de input. Supongamos que nos hayan faltado calificaciones. Bueno, para empezar, este widget de input tiene dos secciones. Una por defecto, que sería una imputación que se aplica para todos los atributos. En este caso está marcada por defecto la opción de no imputar. Pero por ejemplo, yo también puedo seleccionar esta segunda que dice el promedio, que sería para los numéricos, o el más frecuente, que sería para los atributos de texto. Y es una opción totalmente válida. Pero bueno, recomendable dejar no imputación de métodos por defecto, sino más bien hacer la imputación uno por uno. Y para ello simplemente es de ir escogiendo los atributos que se encuentran en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que nos dice que si el alumno tomó un test de preparación para el curso, vamos a decir que en los datos encontramos que los valores posibles son que sí completó un test de preparación para los cursos, pero también de que no lo hizo o no lo completó. En todo caso, aquí pudiéramos hacer una asunción que, por ejemplo, los alumnos que no hayan completado el curso lo vamos a de pronto reemplazar con un valor distinto. Bueno, en realidad no es un valor distinto. O podemos utilizar esta opción de Fixed Values, que nos da las opciones que ya ha identificado Oran como posibles o como las que están disponibles, perdón, completado o no completado. En este caso vamos a asumir que si no hay el dato de haber completado es porque el alumno no lo completó. Bueno, vamos a optar por esa lógica, ¿no? O no lo hizo. En el caso de las matemáticas podemos optar por el average o por el más frecuente, pero esto viene siendo relativo. Por ejemplo, en la literatura nos cuenta cómo estas son calificaciones de niños, que usualmente los niños suelen tener mejores notas en matemáticas que las niñas, y las niñas son mejores en lectura y escritura. Es lo que la literatura nos dice. Por lo tanto, hacer esta imputación podría ir un poco en contra de la literatura. Un poco la sugerencia sería separar a niños y niñas, perdón, y hacer la imputación en este caso basada en el género. Pero bueno, es una idea. Lo vamos a dejar acá como el average o más frecuente, como el average o más frecuente y como el average o más frecuente tanto para math, reading y writing. Bueno, así lo dejamos, ¿no? En el caso de la raza o etnia, si miramos cuál es la raza más predominante, tendríamos que mirar por acá, esto con un widget de distribution, que nos permitirá mirar la distribución de los datos, en este caso por la raza o etnia. Y bueno, vemos que está bastante marcado, ¿no? La mayoría serían de la raza C o de la raza D. Ahora mismo no hay ningún valor faltante, todos los datos están llenos.
Si hipotéticamente faltaran muy poquitos, lo ideal sería reemplazar en este caso con la moda, que vendría a ser el grupo C. Supongamos que ese es el escenario. Imputamos en este caso a la etnia con el valor más frecuente, ¿no? En el caso del género, podríamos simplemente indicar que no se especificó si es niño o niña para no de pronto generar ruido en los datos, ¿no? Eso vamos a hacer. En el caso de género vamos a poner aquí un valor distinto y ese valor distinto lo vamos a especificar después, ¿no? En el nivel de educación de los padres, veamos de pronto cuáles son los valores. Quizá exista un valor que signifique que el padre no proporcionó ese dato, pero en este caso todos los valores están llenos, así haciendo un recorrido rápido. De pronto vamos a decir que si nos llegase a faltar un valor allí, vamos a reemplazarlo con un valor distinto. Y por acá en el launch, que es libre, que es, perdón, este reducido o estándar, vamos a decir con un valor distinto para escribir que no se especificó. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace Orange cuando yo le digo que reemplace con un valor distinto? Él lo va a reemplazar con un valor que se llamaría o que sería simplemente NA. Pero en este caso no aparece ninguno porque en verdad no había ningún valor faltante. Bueno, si los hubiese, utilizaríamos otro widget como hemos tal vez explicado en otros ejercicios, que sería por ejemplo en género NA. Este sería el valor que aplicaría para cuando no se sabe si o no se identificó al niño o al alumno como niño o niña. Entonces uno podría ubicar acá que no se especificó. De pronto que no se especificó, ¿verdad? Bueno, lo mismo hicimos para la raza o etnia. Bueno, esta la habíamos, me parece, reemplazado con el más frecuente, que era el tipo C, para el nivel de educación de los padres. También le podemos decir acá que no se lo definió o no se lo especificó. Para el launch también. Recuerda que estos valores de NA se fueron creando porque nosotros dijimos un nuevo valor y acá lo que estamos haciendo es darle sentido a ese nuevo valor reemplazando los valores como tal. Y también el test de preparación, bueno, ese dijimos que si no lo había completado asumíamos que no lo hizo, por tanto no nos aparece en la categoría NA que habíamos creado antes. Para los numéricos ya se resolvió con el promedio. En realidad no faltaba ningún valor. El uso de este widget acá es simplemente para prevenir que esa sería la forma por allí recomendada de transformar a los datos faltantes. Entonces, asumiendo que nuestros datos fueron corregidos desde acá, continuaríamos por esta parte de nuestro modelo, por esta línea de nuestro modelo. Y aquí empezaríamos ya a hacer algunas configuraciones adicionales, como por ejemplo crear nuestra columna de clase. Bueno, este data table lo voy a conectar desde por aquí, porque ya tiene nuestros datos transformados, ¿no? Bien, aquí vamos a crear entonces el atributo de clase que queremos, que estaría basado en las notas de matemáticas de lectura y de escritura, para lo cual utilizamos varias opciones. Pues tenemos el widget fórmula, pero también tenemos el widget de Python Script, que sería escribir por código Python las condiciones o las transformaciones que querramos. En este caso vamos a hacerlo de la manera más sencilla, que es utilizar el widget de fórmula, este que tenemos por acá. Y en el widget de fórmula pues vamos pues a generar una fórmula que nos calcule el promedio. Voy a obtenerla de este modo, una nueva columna numérica va a obtener el promedio y el promedio estará basado en bueno, voy a escribir que esto tiene que estar en paréntesis y luego lo vamos a dividir para 3 porque son 3 notas. Iría a estar la nota de matemáticas. Aquí yo puedo escribir el nombre de los campos, pero también los puedo escoger. La nota de lectura más la nota de escritura. Se me ha ido de más un carácter aquí, ya lo borro. Estas notas están expresadas en 0 a 100. Yo las voy a transformar en una escala de 0 a 10 porque voy a utilizar una escala que se utiliza acá en Ecuador.
para definir los tipos de notas de acuerdo a esa escala. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el modelo de regresión logística que nos sirve para clasificación. Si el modelo nos sirviese para tareas de regresión también, pudiéramos trabajar directamente con este promedio, con el valor numérico, pero como no es un modelo que nos sirve para tareas de regresión, pues nos tocará hacer esta transformación después para que se convierta en tareas de clasificación. Las fórmulas que se escriben aquí están basadas en NumPy. Y de nuevo voy a conectar mi widget fórmula hacia mi data table que tengo por acá, ¿no? Bueno, ahí está el promedio que ya he calculado de 72 más 72 más 74. En la escala sobre 10 sería pues 7.26, lo que sería 72.6 en el caso de haber mantenido la escala 0-100. Pero voy a trabajar con esta escala. Y voy a trabajar con esta escala porque aquí en nuestro país, en Ecuador, la escala de calificaciones del Ministerio de Educación está definida pues por el Estado. Generalmente tiene algunas actualizaciones, pero vamos a ir por una bastante actual, ¿no? Que es esta. La escala dice así. Esperemos. Que si por ejemplo el alumno va con notas de 9 a 10, por eso transformamos nuestras escalas de notas a 0-10, corresponde al alumno que domina los aprendizajes, es decir, la categoría más alta, de 7 a 8,99, que alcanza los aprendizajes, de 4,01 a 6,99, que está próximo, es decir, que aún no aprueba, pero que podría aprobar, que es con 7, y no alcanza los aprendizajes si su nota es menor o igual a 4. Estas escalas suelen estar variando los rangos, más que todo, a veces se agrega un valor y todo, una categoría, perdón, pero bueno, nos vamos a guiar con esta. Yo ya tengo preparada la fórmula porque es un poquito larga, pero de todas maneras voy a indicar cuál sería el formato de Orange para estos casos, ¿no? Aquí yo ya la tengo creada. Antes de eso, voy a decir que en Orange el formato para escribir las condiciones es el siguiente. Uno ubica si, luego iría a la condición. Antes de la condición se ubica el valor verdadero, lo que ocurre cuando se cumple la condición, y luego de la condición, palabra reservada, caso contrario, y se ubica el valor de falso. Entonces este, digámoslo, es el formato. Aquí lo tenemos. La condición, antes de la condición se ubicará el valor verdadero y luego de la condición se ubicará el valor de falso. Este sería el formato del it. Entonces, sabiendo eso, nuestras condiciones quedaron así. Nuestra columna promedio, que le pusimos promedio, si es mayor que 9, de acuerdo a la tabla que vimos, el alumno domina los aprendizajes requeridos. Caso contrario, si es mayor que 7, el alumno alcanza los aprendizajes requeridos. Por eso ubicamos esta alcanza antes de la condición. Caso contrario, si está próximo a alcanzar los aprendizajes, si es mayor a 4,01, está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. Por eso ubicamos el resultado antes de la condición cuando se cumple. Y en el último de los casos no alcanza los aprendizajes requeridos, ¿no? Ahí dejamos todo en una sola línea para que se vea completo. También lo he escrito acá porque el entorno para escribir las fórmulas en Orange es bastante incómodo, por decirlo así, porque nada más dispone de una pequeña línea aquí para poder escribir tus fórmulas. Y como vemos va a ser bastante complicado escribir y visualizar más que todo lo que escribas en ese espacio pequeño. Ahora, en estos momentos creamos nuestra columna promedio, pero si nosotros miramos desde el Select Feature, este combo que tenemos por acá, pues todavía no aparece, ¿no? Entonces eso significa que tendríamos que, después de haber creado el promedio de las notas sobre 10, aquí le voy a poner que esta fue una fórmula para promedios sobre 10, voy a tener que utilizar otro widget, fórmula también, que ya leerá el cálculo que he realizado en esta parte para categorizar las notas, ¿no? Que sería nuestro atributo que utilizaríamos como target. Bueno, acá vamos a conectar de nuevo nuestro data table para ir viendo cómo van quedando nuestros resultados de esa forma, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar ya un atributo categórico porque queremos los tipos de las notas, y los tipos de notas los haremos con la fórmula que nos dio aquí nuestro Ministerio de Educación del Ecuador.
Bien, cerramos esta pestaña y solo voy a copiar la fórmula que, recuerda, cumple con este patrón. Si condición, valor verdadero; caso contrario, valor falso. Y la vamos a pegar acá. Y listo. Al momento de dar clic en el botón enviar, si ves alguna advertencia, pues significará que hay que prestar atención. Cosas comunes que suelen suceder: que, por ejemplo, tengas un salto de línea, digamos lo que yo presioné aquí un enter y luego quise copiar la fórmula para llevarla acá a Orange, y lógicamente yo veo que todo está bien, pero al momento de enviar me aparece que hay una expresión inválida en escala. Es complejo de detectar realmente, porque yo aquí veo que todo está bien escrito, pero hay un salto de línea que Python sí lo ve y que yo no lo veo. Esa es una de las razones por las que también es preferible escribirlo por esta parte de acá y de allí sí llevarle. Sería como que una forma de detectar esos errores que por aquí no aparecen, no aparecen de un modo visual. Y enviamos. Ya tenemos entonces nuestros valores de calificaciones en la escala del Ministerio de Educación. Y en estos momentos ya podemos empezar a hacer nuevas visualizaciones. Recuerda que estamos adoptando este esquema: comprender los datos, prepararlos. Luego aquí podemos decir que podemos prepararlos y de nuevo visualizarlos. Recuerda que ClickSM, en este caso, cuya metodología explico en 2 o 3 videos, pero que hay muchos videos más disponibles en YouTube y en otros canales, te sugiere preparar, visualizar, te sugiere estas etapas, pero estas etapas no son estrictamente secuenciales. Estas etapas realmente son interactivas, vas y vienes con ellas, ¿no? Entonces, comprender también involucra eventualmente visualizar los datos. Prepararlos, pues también involucra visualizarlos para ver cómo va tu preparación, evidentemente. Entonces, lo vamos a dejar así. Acá vamos a visualizar nuestros datos con nuestros widgets de distribution. Podemos utilizar otros, pero estos son los más simples. Entonces, veamos nuestro widget de distribution. Por escala nos está mostrando que las calificaciones están mayormente en el sector de alcance a los aprendizajes requeridos, perdón, próximo a alcanzar y de alcance a los aprendizajes. Recuerda que domina serían los alumnos de calificaciones más altas, son poquitos, pero son mucho menos o tal vez la mitad de los que dominan los que no alcanzan los aprendizajes requeridos, que en este caso serían 32 alumnos como ahora nos reporta, 52 los que dominan. Los próximos a alcanzar serían 509 alumnos y por acá los que alcancen serían 407. Recordar que esta escala la estamos adaptando a Ecuador, donde para aprobar necesita 7 puntos o más. Puede que en otros lugares la escala para aprobar sea, por ejemplo, más de 5 solamente y no más de 7 necesariamente. Orange nos permite, por ejemplo, hacer agrupaciones por atributos categóricos, y aquí, por ejemplo, podríamos mirar por cómo les fue a los alumnos que tomaron el almuerzo, ¿no? Mirando, por ejemplo, aquí a los alumnos que dominan los aprendizajes requeridos, la mayoría tomó un almuerzo estándar y muy pocos un almuerzo reducido, con lo que tentativamente puedes suponer que tomar un almuerzo reducido influye en que no alcances la nota más alta, que domina los aprendizajes requeridos. El escenario se repite, por ejemplo, aquí en alcanza los aprendizajes requeridos. El almuerzo reducido es menor. Pero bueno, esto también tiene que ver mucho con las frecuencias, es decir, que puede haber un sesgo. Para evitar tener una visualización sesgada o por lo menos aminorar ese efecto, puedes dar clic aquí en este botón casilla de verificación de mostrar la probabilidad. Y allí tienes un resultado un poco más proporcional, por ejemplo, pero que te marca más o menos lo mismo, ¿no? En el caso de no alcanzan los aprendizajes requeridos, que fue la calificación más baja, como puedes checar, allí sí predomina el almuerzo reducido, el azul, vemos acá, es mucho menor el estándar. Por acá está algo más parejo, el próximo a alcanzar y alcanza los aprendizajes requeridos. Vemos que está no igualado, pero sí bastante cercano al tema de que quienes tomaron el almuerzo reducido fueron muchos y no mucho más los que tomaron el almuerzo estándar, pero todos cayeron en una calificación de próximo a alcanzar, que recuerda que estas dos, en el caso de Ecuador, no te alcanzarían para aprobar los cursos.
Estas de acá sí. Alcanza los aprendizajes requeridos, pues que sería en este caso aprobaste con 7 o más, que sería 7 el mínimo. Y mayormente optaron por un almuerzo estándar o tuvieron un almuerzo estándar los alumnos, que es este rojo, y en el domina mayoritariamente los rojos, ¿no? Entonces sí te marca una idea de que el long sí influye, ¿no? Bueno, en cuanto a la escala de notas por longs, por el nivel de educación de los papás, la cuestión parece estar bastante pareja. Sin embargo, también vemos que la mayoría de los papás hicieron algo de estudios, en este caso universitarios, que serían estas barras de color lila, que son las barras visiblemente más grandes, por lo menos para la categoría de próximos, no alcanza y alcanza. Ya para los de domina, los padres pues terminaron algún grado, alguna parte de la universidad, y son esta sección que tenemos acá de la barra de color celeste, que también predomina en la sección de alcanza y en próximo, y son mucho menores en los no alcanza, que serían los tipos de promedio más bajos, un poco para marcar las incidencias del papá o del nivel de educación de los padres, perdón, en el tipo de notas de los alumnos. Y bueno, por acá la raza, no tenemos un dato exacto de la raza, simplemente se nos ha reportado por grupo y vemos que predominantemente la raza C pues es superior en casi todos los casos, pero no tiene mucho sentido analizar esto porque no tenemos el valor de la raza propiamente. En cuanto a género, el dataset está bastante bien distribuido entre lo que son pues niños y niñas en este caso, pero por ejemplo para la parte de dominar los aprendizajes requeridos, mayormente quienes más dominan pues serían las niñas, como vemos acá. Para el caso de alcanza también las niñas, para el caso de no alcanza también las niñas, y en esta sección de próximo a alcanzar es allí donde prevalecen un poco los niños. Pero esto tiene una eh, este, relación con también cómo están distribuidos los datos, ¿no? Para eso, por ejemplo, miremos cómo está distribuido gender y vemos que son más niñas. En este caso, en nuestro dataset son 518 niñas y 482 niños. Bueno, no está tan desbalanceado realmente el dato. En la etnia, como vemos, predomina C. En el nivel de educación de los padres está bastante parejo todo, excepto por los papás con grados de maestría, que son pocos en relación a los demás. En el almuerzo, la mayoría tomó uno estándar. En la preparación en lo que significa tomar un curso de preparación, pues la mayoría no lo hizo. En las notas de matemática vemos que por allí predominan más, o los valores más altos, perdón, son por ejemplo los valores o los valores más frecuentes serían, perdón, los valores entre 60 a por allí 70. En lo que es el reading, los valores más altos o los que alcanzaron los valores más altos, perdón, andarían por acá en lo que sería 65 hasta por allí más o menos 75. Luego ya los valores fueron decayendo. En el writing, pues aquí las notas son un poco más altas, yendo por ejemplo desde este 62 hasta claramente este 80. Y bueno, estos son los promedios que nosotros ya hicimos en escala de 10. Y por acá nuestras escalas que como ya las comenté. Bueno, dicho eso, estamos casi listos para poder hacer ya exploraciones más por detalle. Antes de eso, vamos a dilucidar un poco la curiosidad de diferencias por género. Para eso utilizamos acá un widget que es un Select Row, que sirve para filtrar datos a nivel de filas. Por eso el widget se llama selector de filas. Y vamos, por ejemplo, a seleccionar por género. Aquí puedo escoger el campo que quiero. Vamos a seleccionar por género a quienes son niñas para, por ejemplo, analizar cuáles son las notas o los atributos que más influyen en su calificación para el caso de niñas. Para eso, Orange dispone de un widget que se llama Rank, y este widget Rank lo que hace es, en cierto modo, ayudarnos como selector de características, pero también nos ayuda a explicar la influencia de las características en los datos antes de incluso hacer el modelado. Por ejemplo, acá, a ver todos los campos, vamos a ver qué está pasando, no están pasando todos los datos. Veamos primero qué datos están en este widget. Aquí estarían 518, que serían las 518 señoritas. Perdón, para poder utilizar el widget rank, yo necesito especificar
cuál es el atributo de target que quiero, que en este caso serían los tipos de notas. Lo vamos a hacer después de haber categorizado las notas, porque antes no teníamos las notas categorizadas. Esto significaría escoger el target. El target en este caso, bueno, acá me aparece marcado el promedio, pero esto sería para tareas de regresión. Como yo solo dispongo o de la opción de utilizar un valor categórico para las tareas de clasificación, en la regresión logística utilizar escala, y allí sí, esto va a pasar al select rows y eventualmente al widget run. Y acá sí, solo para el caso de las niñas, las notas que terminan siendo más influyentes, puedo escoger alguno de estos modelos. Cada uno tiene su propio proceso y su propia complejidad. Yo me decanto por Reliet, que es un modelo que utiliza, bueno, se basa en la teoría del algoritmo KNN, que lo que hace es ir seleccionando grupos de datos y mirando, por ejemplo, los vecinos más cercanos, que es lo que hace el algoritmo KNN, y a partir de allí, con esa mecánica que es mucho más compleja de lo que estoy comentando acá, por supuesto, este determina cuáles son los atributos más influyentes, en este caso para escala, que es el target, escala de notas, que es el target. Y allí vemos que para el caso de las niñas, perdón, déjenme ver, escogí acá, sí, para el caso, perdón, de los niños, porque escogí los niños aquí en el select row, la nota o el atributo más predominante es la nota de matemáticas, seguido de la de lectura, luego la de escritura, y allí vemos los atributos no numéricos, que lo que más influye pues es el nivel de educación de los padres, y luego haber tomado el curso para dar estos test de lectura, escritura o matemáticas, y ahí vemos el orden, ¿no? Y por acá, para ver si existe alguna diferencia, lo que no cumple con la condición, si esto es el machine data, serían los que cumplen con la condición, los unmachine data serían los que no cumplen con la condición, por diferencia serían los niños, bueno, también los que no se definió género, pero en este caso vimos que todos sí tenían el género especificado, ¿no? Entonces por acá, esto sería, vamos a ubicarlo aquí, que esto sería para niñas, y esto sería para niños. Entonces ahora sí, dejamos la visualización de este RAM de niñas y dejamos este otro por acá para fines de poderle comparar de este RAM de niños. Entonces allí le tenemos, ¿no? De nuevo utilizaremos en ambos casos Relief para hacer la comparación más justa, ¿no? Caso de los niños, como vimos, el max era el atributo más influyente, la nota de matemáticas era la más influyente, seguida de lectura y seguida de escritura. Para las niñas, de nuevo ordenado por Relief, iba a haber un cambio, lo que confirma lo que nos dice siempre la teoría, ¿no? Que en este caso influiría más, como miramos, la nota de lectura, la de escritura y un poco menos, bueno, aquí en este caso la de matemáticas pasaría a un segundo plano, por decirlo así, ¿no? Pero casi tan parejo como el de escritura, ¿sí? Y ya luego en los atributos categóricos, o en este caso más bien serían socioeconómicos, influye pues el almuerzo, lo que en el caso de los niños era más bien el nivel de educación de los papás, aunque está bastante cercano realmente, ¿no? Haber tomado el curso de preparación en el quinto lugar, lo cual coincide con los niños, la raza 6 y 6 también en el puesto 6 para ambos, y aquí bueno, lo que ya veíamos, ¿no? Que el nivel de educación de los padres es más importante en el caso de los niños, o ha sido más importante en el caso de los niños que en las niñas. Y finalmente el género está en la parte final. Bueno, en este caso el género obviamente va a aparecer al final, porque aquí todos son niñas y acá todos son niños, evidentemente, porque así lo seleccionamos en el widget de Select Rows. Bien, entonces llegados hasta acá, ya podemos entonces utilizar nuestro modelo de regresión logística finalmente. Veámoslo. El modelo de regresión logística es este widget que disponemos por aquí. Ya voy a explicar un poco de la teoría de base de este modelo, que como vemos, pues él tiene como configuración única la posibilidad de escoger el tipo de regularización, que ya la comentaré. Tenemos dos tipos de regularización de lazo, de rigid o ninguna.
Podemos dejar, por ejemplo, este de ninguna, que significaría optar por el algoritmo sin ningún tipo de regularización. Y esto nos va a dar como, por ejemplo, resultados algunos valores a los que llamaremos los coeficientes o los log-os, como se denominan en el mundo de la regresión logística. ¿Qué es lo que hacen los log-os? Bueno, primero son unos valores que humanamente son difíciles de interpretar, están basados en los ratios. Pero la idea es la siguiente para fines de interpretación. Por ejemplo, esta es mi clase, alcanza los aprendizajes requeridos. Y con esto yo voy a saber cuáles son los valores que me acercan o me alejan hacia esa clase. Los valores positivos son los valores que me acercarán a esa clase y los negativos, bueno, me alejarán de esa clase. Por ejemplo, para alcanzar los aprendizajes requeridos, que es el tipo de nota que se encuentra antes de dominar, es decir, antes de la nota más alta, lo que más me acercará pues será el que los papás tengan un nivel de educación de un grado de máster. Luego que la nota del alumno, bueno, luego está la nota del alumno, no sabemos el valor porque es un numérico, pero en el caso de los atributos de texto o categóricos sí nos muestra el valor y es bastante interesante porque es bastante interpretable. Luego estaría la nota de lectura, la nota de escritura y allí, bueno, ahí como no pusimos una fuerza de regularización, me dice que el género no influye, que si yo no especifiqué o no se indicó el nivel de educación de los padres, eso no influye, no influye poco, influye nada, por eso tienen un valor de cero. Y luego estarían acá los valores negativos. ¿Qué interesa de los valores negativos? Por ejemplo, que el género masculino te aleja porque vemos que es negativo de él alcanza los aprendizajes. Que no haberte preparado te aleja de él, no de él alcanza los aprendizajes. Que el long standard te aleja de él alcanza los aprendizajes. No te dice que esto es malo, probablemente te dice que el long standard te acercaría más a domina en todo caso, ¿no? Y miremos acá, domina los aprendizajes. Asimismo, la misma mecánica. La nota de lectura, de matemáticas y de escritura en ese orden te acercarán más a dominar los aprendizajes requeridos. Vamos a coincidir con los atributos que son irrelevantes, porque en este caso, ¿por qué nos aparecen estos valores? ¿No? Porque recuerde que género no había ninguno que fuese no definido. En el caso del nivel de educación de los padres no había ninguno que no se haya definido. Y en el caso de los no había ninguno que no se haya definido o ingresado. Nosotros lo creamos para jugar a imputar los datos en caso de que se lo requiriese. No es otra cuestión más, ¿no? Y bueno, lo que nos aleja de eso pues sería no haber tomado el curso de preparación, nos alejará de domina. Género masculino nos alejará de domina porque se entendería que la mayoría son niñas las que alcanzaron este tipo de calificación. El LONS estándar te alejará porque el que te acerca es el LONS reducido, como lo vemos de pronto por acá, ¿no? Bueno, y esa sería la lectura del modelo de regresión logística, un modelo bastante interpretable, basado en los logos. Pero bueno, antes de continuar con los modelos, vamos a ver un poquito la teoría de base de este modelo, ¿no? Bueno, como vemos por acá, este enlace a esta guía está disponible en la descripción del video. Bueno, es un modelo estadístico que en este caso nos sirve para obtener el resultado de una variable categórica, es decir, para hacer un tipo de clasificación. Se llama regresión logística y eso puede ser un poco confuso para confundirlo como útil para tareas de regresión, pero en verdad sirve para tareas de clasificación. Esto es porque la variable generalmente se acota entre 0 y 1 y si pasa de un umbral que usualmente es 0.5 se lo considera como que pertenece a una clase y si no pasa de ese umbral pues que no pertenece a esa clase. Esa es la razón por la que se llama regresión, aunque en realidad termina sirviendo para tareas de clasificación. Hemos visto que el modelo de regresión nos entrega los valores de logit o los log-os, estos valores numéricos que están por acá, pero esos valores numéricos también pueden ser expresados en un lenguaje mucho más humano, que es cómo convertir esos valores de logit en probabilidades. Y la fórmula tiene que ver de nuevo con el modelo matemático, ¿no? Para expresar estos resultados en probabilidades, mira la ecuación. Es prácticamente dividir 1 por 1 más, aquí tenemos un número irracional que es el número de Euler, elevado a la menos, y esta es la fórmula de la regresión lineal prácticamente, ¿no?
coeficiente beta sub 0, beta sub 1 por x sub 1, beta sub 2 por x sub 2, beta sub 3 por x sub 3, etcétera, etcétera. Aquí me equivoqué, era un 3, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto que tenemos por acá? Bueno, estos coeficientes betas en realidad lo que definen es la importancia de las características. La x1, la x2, la x3, la xn, en este caso serían los atributos de entrada, es decir, los atributos que aquí en el select column no son target. Esto sería x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, 6, 7 y 8. Y son los valores que se irían a calcular con, en este caso, los coeficientes. Recuerda que los coeficientes aquí son estos valores que estamos obteniendo y que nos reporta esta tabla. Aquí están nuestros coeficientes. Y estos coeficientes sirven para determinar el grado de influencia de las características, en este caso en la clasificación. Ahora, los resultados pueden ser ligeramente imprecisos porque este algoritmo utiliza el número irracional de Euler, así es como se llama, así es como se pronuncia al autor alemán que creó esto. Es un número cuya base está en los logaritmos naturales, por eso a estos valores también se los conoce como los log-os, estos valores numéricos que aparecen allí, pero lo interesante acá es cómo poder convertir esos valores de log-os en términos de probabilidades. El número irracional, pues teóricamente es una secuencia infinita, ¿no? Pero acá tenemos que acotarlo para poder resolver el problema. Lo podemos dejar en 7182, por ejemplo, o 7183, porque el número que sigue después es un 8. Lo podemos acotar. Bueno, es una de las constantes más importantes en el mundo de las matemáticas, como lo sería pi también, u otros tipos de números irracionales. En resumidas cuentas, como ya conocemos cuál es la forma de poder expresar esos log-os en términos de probabilidades, acá vamos a ver cómo llevar esto a Orange, cómo convertir esos og ratios a probabilidades en términos de Orange, para lo cual la guía estará disponible en la descripción del video. Sin embargo, llegando a la forma concreta de cómo convertirlo, pues como ya vimos en la fórmula, es 1 dividido para 1 más la potencia de Euler elevado a el log-os que hayamos obtenido. En el caso de Python, de NumPy puntualmente, la función para elevar una potencia es POW. Así que nuestra fórmula quedaría reducida, esta fórmula quedaría reducida a esto que tenemos por acá, ¿no? Y es lo que vamos a crear en este momento.